Una llamada preocupante de una maestra de la guardería conmocionó a la familia cuando se enteraron de que Rachel no había recogido a sus dos hijos pequeños de la guardería. Cuando la madre de Rachel llegó a su casa, la impresión inicial era engañosamente tranquila. El coche de Rachel estaba estacionado afuera, creando la ilusión de que todo era normal. Sin embargo, al entrar en la casa, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. A medida que se adentraba en la vivienda, se hizo evidente que algo andaba terriblemente mal. La casa estaba completamente desordenada, como si alguien hubiera registrado todo desesperadamente, dejando el caos a su paso. El descubrimiento en el corazón del hogar convirtió esta escena inquietante en un verdadero crimen. Tendida en el suelo, en un charco de sangre, estaba el cuerpo sin vida de Rachel O'Reilly. Cuando la policía llegó a la escena, quedaron profundamente conmocionados. Incluso investigadores experimentados admitieron que en sus años de servicio nunca se habían encontrado con un crimen tan brutal como este. Los signos de violencia estaban por todas partes. Sangre salpicada en las paredes, los muebles e incluso en el techo. Estimados espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. Rachel O'Reilly, quien nació en 1974 en el condado de Dublín, un suburbio del norte de Irlanda. Desde el principio, la vida guardó un misterio peculiar para Rachel. Ella nunca supo quiénes fueron sus padres biológicos. Adoptada a una edad temprana por Rose y Jem Clay, Rachel creció en una familia que había elegido el amor. Los tenían otros 4 hijos adoptivos, creando un hogar bullicioso, lleno de risas y experiencias compartidas. A pesar de su incapacidad para tener hijos biológicos propios, Rose y Jem dedicaron todo su corazón a su familia, asegurándose de que cada niño se sintiera profundamente amado y valorado. Rachel fue una niña destacada desde una edad temprana. Era una niña inteligente, decidida y ambiciosa que sobresalía en casi todos los aspectos de su vida. Su rendimiento académico fue consistentemente sólido y era conocida por su compromiso para ayudar a sus padres en la casa, siempre dispuesta a echar una mano con las tareas domésticas o a asistir a sus hermanos menores. El carácter de Rachel estaba definido por su calidez y amabilidad. Era naturalmente sociable, evitaba los conflictos y podía establecer una buena relación con cualquier persona que conociera. Esta habilidad para conectar con los demás se complementaba con su destreza atlética. Jugaba al softball de manera competitiva, batiendo récords locales y liderando a su equipo hacia la victoria en numerosos torneos. Sus logros en el campo le granjearon la admiración de sus compañeros y entrenadores por igual. Más allá de sus logros atléticos y académicos, Rachel tenía un vínculo único y cercano con su madre adoptiva, Rose. Su relación se construyó sobre la confianza y el respeto mutuo. Rachel le confiaba todos sus secretos a su madre, buscando guía y consuelo en su sabiduría. Incluso después de que Rachel creciera, se casara y formara su propia familia, continuó manteniendo esta conexión especial con Rose, hablando con ella a menudo y valorando su papel como confidente. Cuando llegó el momento de que Rachel planificara su futuro, se propuso estudiar marketing en una institución local. Su ambición no terminó con los estudios. Mientras cursaba su carrera, también comenzó a trabajar como vendedora en unos grandes almacenes de la ciudad. Su ética de trabajo fue notable, equilibrando sus estudios, su trabajo y su pasión por los deportes al unirse a un equipo de softball del vecindario. La vida de Rachel estaba llena de actividad y propósito y era ampliamente admirada por quienes la conocían. En marcado contraste, se sabe poco sobre la vida temprana de Joe O'Reilly, el hombre que más tarde se convertiría en el esposo de Rachel. Lo que se recuerda pinta un cuadro sombrío de su carácter. Sin embargo, los detalles sobre su juventud siguen siendo escasos. Nacido en 1972 en el condado de Dublín, Joe creció en una familia modesta junto a su hermana mayor. Era el segundo hijo de unos padres que enfatizaban los valores del trabajo duro y la independencia. El hogar de los O'Reilly no era de lujo, pero sí uno donde la disciplina y la autosuficiencia estaban profundamente arraigadas. Joe era un chico alto y atlético con amor por el softball, un deporte que practicó durante toda su juventud.
Después de terminar la escuela secundaria, realizó un curso por correspondencia en publicidad, demostrando un cierto nivel de ambición. Para mantenerse, Joe consiguió un trabajo como gerente en unos grandes almacenes. Fue aquí, solo unos meses después, donde el destino hizo que se cruzara con Rachel. Joe tenía 19 años y Rachel solo 17 cuando sus caminos se cruzaron por primera vez. Desde el momento en que puso sus ojos en Rachel, Joe quedó cautivado. El cabello rubio brillante y la personalidad radiante de la nueva empleada captaron inmediatamente su atención. Decidido a conquistarla, Joe no perdió el tiempo en presentarse y dejar claro su interés. Sin embargo, Rachel no fue fácilmente persuadida. Por razones que se guardó para sí misma, rechazó firmemente los avances iniciales de Joe, negándose a salir en una cita con él. Indiferente, Joe lanzó una campaña implacable para ganarse su afecto. Le dejaba pequeños regalos en el trabajo, flores, chocolates y notas escritas a mano. La halagaba a menudo, esforzándose por hacerla sonreír. Los otros empleados de los grandes almacenes observaban los esfuerzos de Joe con fascinación. Y su persistencia inquebrantable se convirtió en un tema de conversación diario. Sin embargo, Rachel permaneció impasible, manteniendo las distancias a pesar de su obvia devoción. Joe, sin embargo, no era de los que se rendían fácilmente. En un movimiento calculado, comenzó a leer su novela favorita, esperando que le diera algo significativo para discutir con ella. Esta estrategia le valió algo de atención, pero no fue suficiente para ganarse su corazón. El punto de inflexión llegó cuando Joe descubrió la pasión de Rachel por el softball. Al darse cuenta de que esta era su oportunidad de conectar con ella a un nivel más profundo, se unió a ella en el campo de práctica y comenzó a jugar junto a ella. Habiendo practicado el deporte durante años, Joe mostró sus habilidades, impresionando tanto a Rachel como a sus compañeras de equipo. Sus contribuciones llevaron al equipo a la victoria, finalmente derribando las barreras que Rachel había levantado. Al ver esta nueva faceta de él, Rachel aceptó salir en una cita con Joe. Esto marcó el comienzo de un romance apasionado y vertiginoso. Joe no escatimó esfuerzos para demostrar su amor y devoción por Rachel. Desde el mismo comienzo de su relación, la colmó de afecto y atención, que parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Su conexión se profundizó rápidamente, impulsada por los grandes gestos románticos de Joe y su aparente determinación por hacer que Rachel se sintiera como la mujer más querida del mundo. Un momento particularmente inolvidable llegó cuando Joe sorprendió a Rachel con un viaje extravagante a París, la ciudad del amor. Mientras paseaban de la mano por las encantadoras calles empedradas, Rachel sintió como si estuviera viviendo un sueño. Su viaje culminó en la cima de la Torre Eiffel, donde Joe, con una mezcla de nerviosismo y fervor, le propuso matrimonio. Su declaración sincera dejó a Rachel abrumada por la emoción. Con lágrimas que corrían por su rostro, dijo que sí, creyendo con todo su corazón que había encontrado a su príncipe azul, el hombre que le proporcionaría la vida de cuento de hadas que siempre había anhelado. Para Rachel, Joe parecía encarnar la perfección, atento, cariñoso y lleno de promesas para un futuro brillante. Su historia de amor continuó desarrollándose como una novela romántica. Unos años después de su compromiso en París, se casaron en una hermosa y elegante ceremonia, rodeados de familiares y amigos. Cada detalle de la boda reflejaba la alegría compartida y el optimismo por la vida que estaban a punto de comenzar juntos. Los invitados se maravillaron ante las sonrisas radiantes de la pareja y la profunda conexión que parecían compartir. Su felicidad se consolidó aún más con el nacimiento de su primer hijo, un momento que arrancó lágrimas de alegría de los ojos de Rachel. Poco después nació su segundo hijo, completando su pequeña familia y llenando sus vidas con aún más amor y propósito. A medida que su familia crecía, también lo hacían sus aspiraciones. Buscando un entorno tranquilo e idílico para criar a sus hijos, Rachel y Joe tomaron la decisión de mudarse a la serena provincia escocesa de Naul. Compraron una espaciosa casa enclavada entre verdes colinas ondulantes con vistas pintorescas que parecían prometer paz y estabilidad. La casa, con su acogedor interior y su extenso jardín, era el escenario perfecto para la vida familiar. Rachel imaginaba a sus hijos creciendo en este refugio seguro,
corriendo libremente por el jardín. Todo sobre su nueva vida parecía alinearse con los sueños de Rachel, de felicidad doméstica. Tras el nacimiento de su primer hijo, Rachel decidió dejar su trabajo y dedicarse por completo a su familia. Abrazó sus roles de esposa y madre con un entusiasmo y amor inquebrantables. Cuando su segundo hijo llegó 2 años después, la devoción de Rachel solo se profundizó. Se volcó en el cuidado de sus hijos, asegurándose de que estuvieran atendidos, amados y apoyados en cada momento de sus años de formación. Pasaba sus días organizando actividades, leyendo cuentos antes de dormir y creando un ambiente cálido y cariñoso donde sus hijos pudieran prosperar. Mientras tanto, Joe asumió el papel de principal sostén de la familia. Consiguió un puesto como especialista en publicidad exterior en una prestigiosa agencia de publicidad, un rol que requería tanto creatividad como dedicación. El carisma y la ambición de Joe rápidamente lo distinguieron en el lugar de trabajo. Sus colegas admiraban su confianza, puntualidad y fuerte ética de trabajo. Era conocido por su capacidad para manejar incluso las tareas más desafiantes con facilidad y profesionalismo. La dedicación de Joe a su trabajo a menudo lo llevaba a quedarse hasta tarde para completar proyectos o llegar temprano para prepararse para presentaciones importantes. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros, consolidando su reputación como un profesional confiable y motivado. A pesar de su exigente horario de trabajo, Joe hizo un esfuerzo concertado para mantener su estilo de vida atlético. Era madrugador, yendo con frecuencia al gimnasio antes de comenzar su jornada laboral. En casa incluso había instalado una modesta área de entrenamiento equipada con pesas, una bicicleta estática y otros elementos esenciales para el fitness. Para cualquiera que los viera desde afuera, Joe parecía encarnar el ideal de un hombre exitoso y completo. A medida que pasaban los años y sus hijos crecían, Rachel decidió aceptar algún trabajo por su cuenta para contribuir a los ingresos familiares. Comenzó a vender artículos para el hogar y se convirtió en distribuidora de una marca de cosméticos popular. Esta empresa no solo le proporcionó una sensación de logro, sino que también le permitió relacionarse más con sus vecinos y su comunidad. La naturaleza amigable y accesible de Rachel la convirtió en una figura querida en el vecindario. A menudo se la describía como amable, sociable y profundamente dedicada a su familia. Su actitud alegre y su disposición a ayudar a los demás solo añadían a su creciente reputación como la madre y vecina ideal. Sin embargo, debajo de la superficie de su vida aparentemente perfecta, se estaba gestando un problema. A medida que la carrera de Joe avanzaba, comenzó a pasar menos y menos tiempo en casa. Sus ausencias se hicieron más frecuentes con excusas que iban desde reuniones nocturnas hasta plazos apremiantes. A menudo regresaba a casa solo para ducharse, cambiarse de ropa y dormir antes de salir nuevamente al trabajo. Aunque Joe atribuía su horario cada vez más errático a las demandas de su trabajo y a la promesa de una inminente promoción, la distancia emocional entre él y Rachel aumentaba. Los esfuerzos de Rachel por apoyarlo y mantener su conexión parecían pasar desapercibidos, dejándola sintiéndose aislada e infravalorada. Lo que una vez había sido una asociación construida sobre el amor y la confianza, se estaba deshilachando lentamente, dejando a Rachel navegando los desafíos de la paternidad y el matrimonio largely sola. En el verano de 2004, un evento inesperado y profundamente inquietante destrozó sus vidas. Los servicios de protección infantil recibieron una carta anónima que acusaba a Rachel de ser una madre negligente y abusiva con sus 2 hijos pequeños, que en ese momento tenían 4 y 2 años. Las acusaciones eran tanto impactantes como infundadas, pero aún así provocaron una investigación inmediata. Se envió una comisión especial al hogar de los O'Reilly para evaluar la situación. Para Rachel, la experiencia fue francamente angustiosa. Fue interrogada extensamente, su crianza fue escrutada y su hogar inspeccionado minuciosamente. Para su alivio, los investigadores no encontraron evidencia que respaldara las acusaciones. Los vecinos y parientes de Rachel se unieron alrededor de ella, atestiguando unánimemente su carácter como una madre cariñosa y atenta. Describieron como alguien que iba más allá de lo necesario para asegurar el bienestar de sus hijos, a menudo anteponiendo sus necesidades a las propias.
Si bien la investigación finalmente absolvió a Rachel de cualquier maldad, el daño ya estaba hecho. La mera existencia de tales acusaciones proyectó una sombra sobre su vida, dejándola conmocionada y llena de dudas. Rachel no podía evitar preguntarse quién podría haber hecho una afirmación tan maliciosa y por qué buscaría perturbar la felicidad de su familia. El lunes 4 de octubre de 2004 comenzó como un día ordinario en el hogar de los Oiley. Joe salió temprano hacia el trabajo, como era su costumbre, mientras Rachel y los niños aún dormían. A lo largo del día intentó comunicarse con Rachel varias veces por teléfono, pero ella no contestó. Cada vez más preocupado, llamó al teléfono fijo, pero cada vez contestaba el contestador automático. Su voz temblaba mientras dejaba mensajes, suplicando a Rachel que le devolviera la llamada y expresando su creciente inquietud. Por la tarde, Joe recibió una llamada de la maestra del jardín de infantes de los niños, quien le informó que Rachel no había recogido a los niños, algo completamente fuera de carácter para ella. Alarmado, Joe contactó inmediatamente a la madre de Rachel, Rose, para preguntarle si había tenido noticias de su hija. Cuando Rose respondió que no, Joe le rogó que fuera a su casa a verificar cómo estaba Rachel mientras él iba al jardín de infantes a recoger a los niños. Cuando Rose llegó a la casa de los Oiley, fue recibida por un silencio inquietante. El coche de Rachel estaba estacionado en el camino de entrada, lo que indicaba que estaba en casa, pero la casa misma estaba oscura y silenciosa. Rose llamó a la puerta y gritó el nombre de su hija, pero no hubo respuesta. Al entrar en la casa, quedó impactada por la escena que tenía ante ella. Los cajones y los armarios estaban abiertos, con su contenido esparcido por el suelo, dando la impresión de un robo. Con el corazón palpitante, Rose buscó a su hija por la casa. Cuando entró en el dormitorio, se encontró con una visión horrible que la perseguiría para siempre. El cuerpo sin vida de Rachel yacía en el suelo en un enorme charco de sangre. La escena era espantosa. La sangre salpicaba las paredes, los muebles e incluso el techo. Evidencia de una violenta lucha. Rose corrió hacia el lado de su hija, esperando desesperadamente que aún estuviera viva. Sin embargo, frío y rígido. La realidad era innegable. Rachel llevaba horas muerta. Abrumada por el dolor y el pánico, Rose perdió toda compostura. Gritó pidiendo ayuda, corrió hacia el teléfono y marcó el número de la policía. Sus gritos alertaron a los vecinos, uno de los cuales era médico. El médico se apresuró a llegar a la escena, pero solo pudo confirmar la desgarradora verdad. Rachel estaba más allá de cualquier ayuda. Cuando Joe llegó a la casa, la escena ya era caótica, con una multitud de vecinos y curiosos reunidos alrededor. Las luces intermitentes de los coches de policía iluminaban el anochecer, proyectando un resplandor inquietante sobre el trágico escenario. Tan pronto como le informaron a Joe que Rachel estaba muerta, su reacción fue inmediata y visceral. Gritó con incredulidad y su voz resonó por encima de los murmullos de la multitud. Sin dudarlo, corrió hacia la casa, empujando a los agentes e ignorando sus intentos de detenerlo. Insistió en que necesitaba verlo por sí mismo, incapaz de aceptar la devastadora noticia. En el dormitorio, la vista del cuerpo sin vida de Rachel en un charco de sangre sumió a Joe en un ataque de histeria. Se desplomó de rodillas junto a ella, lamentándose incontrolablemente. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba, maldiciendo a la persona desconocida, responsable del brutal ataque. A quien sea que haya hecho esto, juro que lo mataré. Gritó con voz entrecortada por la rabia y la desesperación. La escena era profundamente emotiva, pero algunos oficiales en la escena no pudieron evitar notar algo inusual en su comportamiento. La escena del crimen en sí era diferente a todo lo que los investigadores habían encontrado antes. El nivel de violencia infligido a Rachel era horroroso. Era evidente que el arma utilizada era un objeto contundente y pesado, empuñado con una fuerza aterradora. El cuerpo de Rachel mostraba las marcas de una brutalidad implacable, sin que quedara ninguna parte de ella ilesa. Lo que desconcertaba a los detectives era la aparente falta de heridas defensivas. Parecía como si Rachel hubiera sido atacada por detrás sin darle oportunidad de resistirse o defenderse.
La violencia excesiva sugería una profunda animosidad personal que un acto de violencia aleatorio. La escena había sido preparada para parecer un robo. Los cajones estaban abiertos y su contenido esparcido por el suelo. Sin embargo, el instinto de los detectives les decía que no se trataba de un allanamiento de morada ordinario. Los ladrones rara vez atacaban con tanta ferocidad y las pertenencias esparcidas parecían más bien una ocurrencia tardía. Estaba claro que el crimen estaba impulsado por motivos personales, posiblemente una intensa ira o resentimiento. La pregunta era abrumadora. ¿Quién podría albergar tanto odio hacia una joven madre de 2 hijos? La investigación comenzó con entrevistas a miembros de la familia y vecinos. Sin excepción, todos describieron a Rachel como una mujer amable, simpática y querida. No tenía enemigos conocidos y nadie recordaba que estuviera involucrada en ningún conflicto. El día del asesinato, los vecinos informaron no haber visto nada fuera de lo común, ni coches extraños, ni caras desconocidas. La vida de Rachel parecía pacífica y no controvertida, lo que hacía el crimen aún más desconcertante. Joe proporcionó una coartada, afirmando que había estado al otro lado de la ciudad en una terminal de autobuses por trabajo. Un compañero de trabajo confirmó su historia afirmando que Joe lo había llamado durante el día. A pesar de esta corroboración, la policía no podía disipar sus dudas sobre la participación de Joe. Algo en su comportamiento no les cuadraba. A medida que la investigación progresaba, los detectives descubrieron varios detalles extraños. Por ejemplo, aunque la casa parecía saqueada, no se tomó nada de valor significativo. Un fajo de dinero yacía intacto en una mesita de noche. Otra reserva de efectivo en la cocina permaneció intacta. Una joyería en el tocador estaba intacta, a excepción de algunos artículos faltantes, un par de cadenas y aretes. Además, Joe informó que faltaba una cámara digital, algunos cubiertos de plata y una de sus pesas. Fue la pesa la que particularmente le interesó a los investigadores, ya que sospechaban que era el arma homicida. El misterio se profundizó cuando se descubrió una bolsa que contenía algunos de los artículos supuestamente robados en unos arbustos a 2 millas de la escena del crimen. Dentro estaban las joyas faltantes, los cubiertos y la cámara. La presencia de estos artículos planteaba serias preguntas. Si esto era un robo, ¿por qué el ladrón abandonaría el botín tan cerca de la escena? La respuesta parecía clara. El robo fue escenificado y el verdadero motivo era el asesinato. Con estos hallazgos, Joe se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. Un detective comentó más tarde que las emociones de Joe parecían más actuadas que genuinas. Sus lágrimas y temblores parecían exagerados, como si estuviera interpretando un papel en lugar de reaccionar de forma natural. Cuando se le preguntó si sospechaba que Rachel tenía una aventura, la respuesta de Joe fue extrañamente defensiva. Negó rotundamente cualquier infidelidad por su parte, pero su tono era poco convincente. Los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Joe el día del asesinato. Afirmó haber comenzado su día en el gimnasio, una rutina que seguía regularmente. Las imágenes de seguridad del gimnasio y su estacionamiento confirmaron su presencia allí en la madrugada. Desde el gimnasio, condujo a su lugar de trabajo antes de dirigirse a la terminal de autobuses para supervisar un proyecto publicitario. Un compañero de trabajo verificó que Joe lo había llamado durante este tiempo, aparentemente fortaleciendo su coartada. Sin embargo, un examen más profundo de las acciones de Joe reveló inconsistencias. Los investigadores incautaron su computadora de su lugar de trabajo y comenzaron a analizar su contenido. Fue durante este proceso que descubrieron un hallazgo preocupante. Joe había borrado parcialmente varios correos electrónicos. Los mensajes eliminados, recuperados meticulosamente por expertos forenses, proporcionaron un avance crucial en la investigación. A medida que se analizaban los correos, revelaban perspectivas inquietantes sobre el estado mental de Joe y su deteriorada relación con Rachel. La mayor parte de su correspondencia era con su hermana y un amigo cercano. Y en estos intercambios, Joe se quejaba frecuentemente de su esposa en términos vulgares y despectivos. Sus palabras pintaban la imagen de un hombre profundamente amargado y resentido.
Los investigadores notaron que el lenguaje de Joe hacia Rachel estaba lleno de disgusto y desprecio, reflejando su prolongado desinterés en ella como pareja. Sin embargo, el descubrimiento más condenatorio llegó en forma de una serie de correos electrónicos intercambiados entre Joe y una compañera de trabajo llamada Nikki Powell. Estos mensajes dejaban poca duda de que su relación iba mucho más allá de lo profesional. La correspondencia estaba impregnada de insinuaciones afectuosas y promesas veladas, dejando claro que Joe y Nikki estaban involucrados en una aventura clandestina. Nikki Pell, como pronto supieron los investigadores, era una profesional de la publicidad que trabajaba estrechamente con Joe. A pesar de ser 10 años mayor que él, la diferencia de edad no les había disuadido de comenzar una relación ilícita. Si bien la cronología exacta de su aventura seguía sin estar clara, era evidente que Joe había pasado muchas noches tardías e incluso tardes enteras en casa de Nikki, engañando a Rachel con obligaciones laborales inventadas. El aspecto más alarmante de los correos, sin embargo, eran las promesas de Joe a Nikki de que pronto estarían juntos como familia, no solo ellos dos, sino también sus hijos, los niños de Rachel. Dado que la custodia de los niños casi certainly permanecería con su madre en caso de divorcio, estas declaraciones plantearon preguntas profundamente sospechosas. Inicialmente, Joe negó tener ninguna relación extramatrimonial, pero a medida que se acumulaban las pruebas, admitió de mala gana la aventura, aunque afirmó que su relación con Nikki había terminado. Su confesión parcial solo aumentó las sospechas de los investigadores, ya que parecía estar intentando mitigar el daño mientras ocultaba la extensión total de su engaño. Durante más de una semana, la residencia de los Oiley permaneció acordonada. Mientras los investigadores examinaban meticulosamente la escena del crimen, cada centímetro de la casa fue escrutado, fotografiado y catalogado en busca de evidencias. Durante este periodo, Joe se quedó con su hermana mientras sus hijos estaban al cuidado de sus abuelos. A pesar de la gravedad de la situación, el comportamiento de Joe llamó la atención. En el funeral de Rachel mostró una compostura inquietante. En lugar de afligirse abiertamente, parecía distante. Sus interacciones con el ataúd son particularmente perturbadoras. Lo evitó durante la mayor parte de la ceremonia y cuando fue su turno de despedirse hizo un breve comentario. Ordenó que cerraran el ataúd y se fue sin el más mínimo indicio de emoción. Cuando finalmente se permitió a la familia regresar a la casa, la vista de la escena del crimen que aún conservaba las cicatrices del brutal asesinato de Rachel debería haber sido insoportable. Su suegra y su suegro lo acompañaron, creyendo que necesitaría su apoyo emocional. En cambio, el comportamiento de Joe tomó un giro inquietante. Comenzó a especular en voz alta sobre cómo podría haber llevado a cabo el ataque el asesino. Caminando por la habitación manchada de sangre, señaló puntos específicos donde Rachel había sido golpeada, describiendo la fuerza y la trayectoria de los golpes con un detalle inquietante. Incluso imitó el ataque, gesticulando como si estuviera empuñando el arma homicida él mismo. En un momento dado, Joe sugirió que el asaltante se había lavado en el baño y había desechado el arma antes de salir de la casa. Su morbosa fascinación con la escena del crimen alarmó a los padres de Rachel. Pero racionalizaron su comportamiento como un intento de sobrellevar el trauma. En privado, sin embargo, la madre de Rachel Ross albergaba graves dudas. Más tarde admitió que desde el principio había sospechado de la participación de Joe en la muerte de su hija. Aunque había intentado darle el beneficio de la duda, sus acciones cada vez más extrañas solo fortalecieron su convicción. La ansia de atención de Joe se hizo evidente en los días posteriores al funeral de Rachel. Buscó activamente la cobertura de los medios, concediendo entrevistas a periodistas e invitando a reporteros a su casa. Realizó tours por la escena del crimen, describiendo los eventos de ese fatídico día con un aire casi teatral. En cada entrevista parecía dirigirse al asesino directamente, instándolo a que se entregara a las autoridades. 3 semanas después de la muerte de Rachel, la familia participó en un programa de televisión sobre el asesinato. Los padres de Rachel, visiblemente afligidos, luchaban por contener sus emociones frente a la cámara. En marcado contraste, Joe parecía disfrutar del protagonismo. Charlaba animadamente con el equipo, discutiendo la mejor manera de presentarse en pantalla.
Durante los descansos se deleitaba con los aperitivos proporcionados, sorbía café y comía dulces como si estuviera asistiendo a un evento casual en lugar de revivir una tragedia personal. La policía, que se había vuelto cada vez más sospechosa de Joe O'Reilly, decidió ponerlo bajo estrecha vigilancia. Esta decisión pronto dio sus frutos. Oficiales siguieron discretamente a Joe después de una sesión de filmación para un programa de televisión y descubrieron que no regresaba a casa como cabría esperar de un viudo afligido. En cambio, fue directamente a donde su amante, Nikki P. y pasó la noche en su residencia. En este punto, las dudas de los investigadores sobre la participación de Joe en el asesinato de Rachel prácticamente se habían desvanecido. Lo que quedaba era la ardua tarea de reunir pruebas irrefutables que se sostuvieran en un tribunal. Construir un caso en contra de Joe fue un proceso minucioso que requirió meses de trabajo y cruce de referencias. El avance se produjo cuando dos testigos cruciales, Nikki Powell y el colega que anteriormente había corroborado la coartada de Joe, accedieron a hablar con la policía. Ambas personas se enfrentaban a un posible tiempo en la cárcel por perjurio y el peso de esta amenaza los persuadió de cooperar. Nikki admitió que su relación romántica con Joe nunca había terminado, contradiciendo directamente las afirmaciones anteriores de Joe de que habían roto. También reveló un detalle significativo y explosivo. Rachel había descubierto su aventura poco antes del asesinato. Esta revelación había llevado a una acalorada discusión entre Rachel y Joe la noche anterior a su muerte. Mientras tanto, el colega confesó que había avalado la coartada de Joe a petición de su amigo, sin saber en ese momento que Joe era un sospechoso de asesinato. Admitió que no tenía conocimiento directo de Joe durante las horas críticas del asesinato de Rachel. Con estas revelaciones, los cimientos de la narrativa cuidadosamente construida por Joe comenzaron a desmoronarse. La correspondencia recuperada de la computadora de Joe en la que insultaba a su esposa y planeaba su futuro con su amante y sus hijos, también se agregó al caso. La policía también analizó las numerosas declaraciones públicas y apariciones en los medios de Joe, notando un patrón perturbador. En entrevistas y durante la filmación del programa de televisión, Joe hablaba sobre el asesinato de Rachel con un nivel de detalle que solo el perpetrador podría poseer. Describía aspectos de la escena del crimen, la naturaleza de las lesiones y los movimientos del asesino de maneras que no podían ser conocidas por una parte inocente. Los investigadores concluyeron que los comentarios descuidados de Joe les habían permitido inadvertidamente reconstruir el crimen en su totalidad. En la mañana del asesinato, Joe preparó deliberadamente el escenario para establecer una coartada. Fue al gimnasio asegurándose de ser visto por las cámaras de seguridad del establecimiento y otros clientes. Luego informó a sus colegas que estaría fuera de la oficina la mayor parte del día trabajando en una ubicación remota y que su teléfono podría no estar disponible. En lugar de dirigirse a la terminal de autobuses como afirmó, Joe regresó a casa. Armado con una pesa, se escondió en el dormitorio conyugal, esperando a que Rachel regresara después de dejar a los niños en el jardín de infantes. Cuando Rachel entró en la casa, Joe la atacó por detrás, golpeándola con fuerza brutal. El asalto fue rápido y no le dejó oportunidad de defenderse. Después del asesinato, Joe limpió meticulosamente la pesa y se lavó la sangre de sí mismo en el baño privado. Se cambió de ropa y escenificó la escena para que se pareciera a un robo, esparciendo objetos por la casa para despistar a los investigadores. A su salida desechó el arma homicida, su ropa manchada de sangre y varios artículos para reforzar la ilusión de un allanamiento. Para fortalecer aún más su coartada, Joe llamó al teléfono de Rachel varias veces, dejando mensajes de voz en un tono preocupado y enviando mensajes de texto pidiéndole que le devolviera la llamada. Más tarde, en el trabajo, su comportamiento levantó sutiles banderas rojas. Sus colegas observaron que parecía inusualmente nervioso con las manos levemente temblorosas. Cuando se le preguntó si se sentía indispuesto, Joe desvió las preguntas y se retiró rápidamente a su oficina. Poco después recibió la llamada del jardín de infantes informándole que Rachel no había recogido a los niños. En lugar de apresurarse a casa, Joe le indicó a la madre de Rachel Ross que fuera a ver a su hija, asegurando que fuera ella quien descubriera la escena espantosa.
Su deseo de publicidad y atención trabajó en su contra, a pesar de que él creía haber considerado todas las posibilidades y que probar su culpabilidad sería imposible. A la policía le tomó 2 años construir un caso lo suficientemente sólido para arrestar a Joe. Al reconstruir meticulosamente sus movimientos el día del asesinato, los investigadores pudieron confirmar su presencia en la casa familiar durante la ventana de tiempo crítica. Los registros de telefonía móvil jugaron un papel pivotal. Los datos de las torres de telefonía mostraron que el teléfono de Joe estaba en la casa cuando Rachel fue asesinada, contradiciendo su coartada. Durante el juicio surgieron detalles adicionales impactantes. Se reveló que la carta anónima enviada a los servicios de protección infantil acusando a Rachel de ser una madre abusiva había sido escrita por la madre de Joe a petición suya. Esta carta era parte de la estrategia calculada de Joe para socavar la reputación de Rachel y posicionarse a sí mismo como el padre más adecuado en caso de divorcio. Sin embargo, las acusaciones en la carta fueron investigadas a fondo y se encontraron infundadas, exponiendo aún más las tácticas manipuladoras de Joe. Joe O'Reilly, envalentonado por su arrogancia y su inquebrantable creencia en su propia invencibilidad, decidió actuar con audacia y certeza durante su juicio. Sudaba un aire de confianza, como si creyera que su liberación era inevitable. A lo largo de los procedimientos, Joe mostró una sorprendente falta de remordimiento. Se reía abiertamente, conversaba animadamente con su equipo legal e incluso contaba chistes en la sala del tribunal. Su actitud impactó a muchos de los presentes, incluida la afligida familia de Rachel, que miraba incrédula cómo Joe trataba el juicio como si fuera un mero trámite en lugar de una lucha por la justicia. A pesar de su actitud despreocupada, el verano de 2007 traería un ajuste de cuentas. Después de meses de testimonios convincentes, pruebas irrefutables y apelaciones emocionales, el tribunal declaró a Joe O'Reilly culpable del brutal asesinato de su esposa, Rachel. El veredicto sacudió la sala del tribunal. Joe, que había mantenido la compostura durante todo el juicio, finalmente pareció conmocionado mientras se leía la sentencia en voz alta. Los abogados de Joe inmediatamente prometieron impugnar la decisión. Presentaron múltiples quejas y apelaciones, argumentando errores procesales e insuficiencia de pruebas. Sin embargo, a pesar de sus persistentes esfuerzos, cada apelación fue rechazada. Los tribunales confirmaron el fallo original, reafirmando la culpabilidad de Joe O'Reilly y su cadena perpetua.